Hola, buenas tardes, queridos hermanos, amigos. Otra vez juntos, gracias al Señor, para compartir el alimento diario de la semana. Vamos a aprovechar este momento juntos, disponernos con nuestra Biblia y recibir la palabra con alegría y con fe. Porque en esta palabra va a haber una fuerza, un afirmar para mi vida, una confirmación, muchas cosas. Estamos con el Ministerio Nuevo Pacto, semana 2, que justamente el título es el título del libro, Tenga cuidado de no ser descalificado. El versículo para comenzar es el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer juntos. Tito 3, 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Repetimos el título de la semana. Tenga cuidado de ser descalificado. Señor Jesús, ciertamente Dios nos presentó una salvación tan maravillosa que describe Tito acá en el capítulo 3, 5, repetimos, nos salvó. Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias al Señor que esta salvación, nosotros estamos compartiendo la salvación completa de Dios, ¿no es cierto? No se refiere a la salvación eterna que hemos recibido. Esta descalificación no es con respecto a la salvación eterna que hemos recibido cuando creímos en el Señor Jesús, sino que se refiere a la recompensa, al galardón. Y con respecto a esto tiene mucho que ver en nuestra vida la renovación del Espíritu. Por eso el título del primer día, lunes, ser suplidos con el poder transformador del Espíritu para nuestra vida. Y esto lo juntamos con el del día martes. El título era ser revestidos de poder del Espíritu para nuestra obra. ¿Por qué se relacionan los dos días? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu en nuestras vidas, dicho con mayúscula, y esa palabra sola, el Espíritu, tiene dos aspectos que se tienen que manifestar en nuestras vidas, y estos dos aspectos tienen que estar bien coordinados. Son necesarios estos dos aspectos. El primer aspecto, el aspecto para ser suplido con el poder que va a cambiar nuestras vidas, es el aspecto que nosotros lo solemos denominar esencial, el aspecto esencial del Espíritu como vida, que nosotros recibamos el Espíritu como vida en el aspecto esencial para crecer, para madurar, porque ese es el aspecto transformador del Espíritu. Y el día martes hablaba ser revestido del poder del Espíritu para nuestra obra. Nosotros diríamos así, con nuestra salvación vino un trabajar del Espíritu que nos dio una vestidura. Más para la obra de Dios, para predicar la palabra, nosotros siempre necesitamos un revestir. Que eso ya depende de nosotros, ese revestir. Y lo mismo también, tocar en el Espíritu de vida, depende de nosotros. Es como comer, beber y respirar cada día para conservarnos en nuestra vida física. Así también en el aspecto espiritual y con respecto a tocar y disfrutar al Espíritu. Nosotros tenemos que cada día ejercitar el Espíritu, tocar y disfrutar al Espíritu. Decía el día lunes, muchos piensan que el Espíritu fue concedido en el día de Pentecostés. Más 50 días antes del día de Pentecostés, en Hechos 2, en la resurrección del Señor, en Juan capítulo 20, vamos a tomar lectura, Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22, vamos a leer algo maravilloso y que nos va a traer mucha luz con respecto al Espíritu esencial. Versículo 21 de Juan 20 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesús resucitó, se presentó a los discípulos y los comisionó, porque Él iba a hacer algo muy importante acá. Versículo 22. Y habiendo dicho esto,
ahí viene lo importante, sopló y les dijo, esto tiene relación, este sopló tiene relación como en Génesis 2 cuando Dios creó al hombre. Dice que Dios hizo un muñeco de barro, y después que hizo ese muñeco, sopló espíritu en la vida, en ese barro, y ahí recibió vida, recibió alma y recibió espíritu, ese muñeco de barro, y recibió la vida. Esto es muy importante. El Señor Jesús resucitó de los muertos, se presentó a los discípulos, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este aspecto del Espíritu Santo, conforme al original, esta llenura del Espíritu lo define en el original con la palabra plero, que es lleno interiormente, en el aspecto de vida. Es algo que nosotros día a día, disfrutando la palabra del Señor, disfrutando la presencia del Señor, invocando el nombre del Señor, nosotros disfrutamos del espíritu de vida que nos llena interiormente. En forma física, tomando como ejemplo, es el agua que tenemos que beber 2 litros por día. Si bebemos 2 litros por día, nuestra salud física anda bien con esa agua. Lo mismo es con el espíritu de vida, el espíritu esencial. Yo tengo que disfrutar de Cristo, disfrutar de la palabra, porque el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Disfrutando de la presencia del Señor, invocando el nombre del Señor para tocar al Espíritu y ser suplido de mi interior, ahí quedo lleno del Espíritu, bebiendo de ese Espíritu, como dice en Juan 7:37, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior para correr ríos de agua viva. Este es el primer llenado del Espíritu, y es la experiencia que tenemos todos los hijos de Dios cuando aceptamos al Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, creemos en Jesús y confesamos su nombre por primera vez, todo hijo de Dios recibió el Espíritu Santo, porque recibió el Espíritu. Esto es ser suplidos con el poder transformador del Espíritu. En un inicio fue para creer en Dios, para recibir la vida eterna. En los pasos sucesivos, en el día a día de nuestra vida cristiana, es recibir la vida, el Espíritu como vida, para que nos vaya cambiando, para que nos vaya dando madurez y crecimiento. El segundo aspecto, ser revestido del poder del Espíritu para nuestra obra. Ser revestido por el Espíritu para nuestra obra. Esto es cumplido en el comienzo de la Biblia, en Hechos 2, en Pentecostés. 50 días después de esta experiencia que leímos en Juan. 50 días después. Dice que los discípulos estaban todos reunidos ahí, orando, cayó como un fuego del cielo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas y recibieron un poder maravilloso en sus vidas. Y ahí ya no pudieron quedar quietos, sino que el Espíritu los llevó, este Espíritu de poder los llevó a predicar el Evangelio. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, no solo estoy lleno de gozo, de alegría, sino que quiero predicar el Evangelio, quiero compartir con los demás. Empiezo a formar solo en mi corazón y en mi deseo una lista. ¿A quién le voy a llevar esta palabra que va a cambiar su vida, le va a llenar el vacío de su interior y va a cambiar su ser? Gracias al Señor por estos 2 días donde nos muestran los 2 aspectos del Espíritu. Vamos avanzando. El día miércoles, tenga cuidado de no violar las reglas. Esta vida cristiana, queridos hermanos, es una vida muy elevada. Es simple y sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sinceros y creer, recibir la palabra, sin argumentos, sin razones, sin tener fe, recibir la palabra. Ahí el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida y yo voy a tener una vida gloriosa. Mas también es una vida muy elevada. El Señor Jesús elevó la vida del Antiguo Testamento, la elevó. Y en esta vida hay reglas. ¿Cuáles son estas reglas? La primera regla, yo tengo que vivir con una meta. Esa es la primera regla. En el camino del Señor yo no puedo vivir una vida sin meta. No puedo. Tengo que tener una meta diaria, una meta semanal, una meta mensual. Leyendo la palabra, leyendo algún libro de la Biblia, completar la lectura del Nuevo Testamento. Así, metas. Tengo que tener metas con el Señor. Señor, yo ahora voy a apartar tanto para orar a ti. Porque yo quiero tu presencia, yo quiero que tú me atraigas, Señor, yo quiero más de ti. Yo tengo que tener meta en oración. Es muy recomendable hacer una lista de oración.
orar por familiares, orar por situaciones de mis padres, en mis hermanos, en mis compañeros, en mis amigos, para que ellos conozcan el Evangelio. Yo tengo que vivir con una meta. La vida no es lo mismo vivirla sin meta. Lo mismo es en el Señor. No violar la regla. La primera regla es vivir con meta. Segunda regla, y esta es una regla de oro, vivir golpeando el cuerpo. Vamos a tomar lectura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. 1 Corintios, todos juntos, capítulo 9, versículo 26 y 27. Dice el 26. Así que yo, hermano, de esta manera corro. ¿Vio? De esta manera, hay una regla. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. Hay una regla, hay una manera. No como quien golpea el aire. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo. Vamos a quedarnos ahí por ahora. Golpeo mi cuerpo. Nuestro ser natural, hermano, no quiere buscar a Dios. Nuestro ser natural no quiere pagar el precio. Nuestro cuerpo no quiere pagar el precio por las cosas de Dios. Nosotros tenemos que obligarlo. Nosotros tenemos que tener una conducta. Nosotros tenemos que ser fuertes en un deber para con Dios y con la iglesia. Tenemos que ser fuertes porque nuestra carne por sí sola solo tiene una inclinación hacia la carne, hacia las cosas del mundo. Así es nuestra carne, así es nuestro ser natural que ya tiene 6.000 años, desde Adán hasta hoy día. Es alguien muy viejo. Y nosotros estamos en un camino nuevo y vivo. Entonces Pablo dice acá, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Queremos enfatizar que este eliminado es con respecto a la recompensa, con respecto al premio. Por eso hoy estamos corriendo esta carrera cristiana, no es con respecto a nuestra salvación eterna. Eso ya lo dejamos claro en otro compartir. Entonces, golpeo mi cuerpo. En otra parte hermosa de la Biblia, en Romanos 12, dice que nosotros debemos poner nuestro cuerpo en sacrificio. Y es el culto más racional que pueda haber en esta tierra y en esta vida. En esta vida cristiana y como para Dios, lo más racional que pueda haber de nuestra parte es que yo presente mi cuerpo para Él. ¿Por qué? Porque el hombre tiene 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Dentro del cuerpo está el alma y en lo profundo de nuestro ser está el espíritu. Si yo no presento mi cuerpo, ni mi espíritu va, ni mi alma tampoco. En el alma está la mente, la emoción y la voluntad. Es necesario que yo presente mi cuerpo. Si yo presento mi cuerpo a la presencia del Señor, a la oración, a la lectura de la Biblia, a las reuniones de la iglesia, a la comunión con los hermanos, mi espíritu tiene la posibilidad de renovarse, mi alma tiene posibilidad de ser sana, a veces en pensamientos, en sentimientos o en mi voluntad, en cosas que no sé qué hacer y necesito la dirección de Dios. Entonces, repetimos, primer regla es vivir con una meta. Segunda regla, golpeando el cuerpo. Tercer regla. La tercera regla es tener cuidado. ¿Tener cuidado de qué? Yo voy a ser probado. El Hijo de Dios es probado. El Hijo de Dios es probado y es tentado. Entonces yo tengo que tener cuidado porque no sé en qué momento voy a ser probado y voy a ser tentado. Sin ir mucho a los versículos de la Biblia, quiero compartir esto. Nosotros los hijos de Dios, ¿cómo vencemos la prueba? ¿Y cómo vencemos la tentación? La prueba la vencemos con nuestro amor a Dios. ¿Qué es una prueba? Es algo exterior la prueba. Es algo exterior, algo que me va a pasar en la casa, con una relación con mis padres, relación con mis hermanos. A veces algo que no entiendo, que no comprendo. ¿Por qué actúa así? Mi compañero de la escuela, mi compañera, ¿por qué actúa así? A veces es mejor tomar esto, casi siempre mejor con los de nuestra casa. Porque ahí ciertamente no creo que fracasemos nunca, ¿no? Entonces, la prueba es algo exterior. Pongo así un ejemplo. Yo hoy me despierto, pongo un ejemplo así y miro a mi vecino y mi vecino hizo que me miró, pero como que no me miró, ni me saludó, dio vuelta la cara, estuvo serio. Es algo exterior. Entonces yo, ¿cómo venzo esa prueba? Porque yo amo a Dios, yo pienso así, pobre mi vecino, ¿qué le estará pasando? Pobre mi vecino, que Dios le bendiga. Después voy a ir a saludarlo presencialmente ahí de cerca.
Ahí, porque yo amo a Dios, pensé de buena manera, vencí la prueba. Así se vence la prueba. Porque amamos a Dios, nosotros vencemos la prueba. Necesitamos crecer en amarlo a nuestro Señor. Y la tentación. Nosotros somos tentados por nuestra concupiscencia carnal. Cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia carnal, o sea, cuáles son los apetitos de la carne en mi vida, mis debilidades, las cosas en las cuales yo soy a veces apretado, soy a veces incomodado, las veces las cosas que me atraen, que yo sé que no son buenas. Eso se llama tentación, y la tentación se vence con la palabra. El ejemplo del Señor Jesús cuando fue tentado, ¿no es cierto?, por Satanás. Cuando fue tentado el Señor Jesús siempre le respondía: escrito está Satanás, escrito está Satanás, escrito está Satanás. Solo a tu Dios, a nuestro Dios adorarás y solo a Él servirás. No tenemos tanto tiempo, hermanos, para ir a cada uno de estos versículos, pero lo importante es saber la importancia de la palabra en nuestras vidas. La palabra no solo nos permite tocar el espíritu que está en la palabra para tocar el espíritu en el aspecto esencial y yo crecer y disfrutar en el espíritu, sino también que esa misma palabra que queda alojada en mi vida, en este baúl, en este buen depósito, esa palabra me va a salvar en las tentaciones. En el alimento de la semana se tocaban muchos puntos: la desobediencia que me lleva a la rebelión, que es ponerme en contra de lo que está establecido, a la codicia, el ejemplo de Moisés, de María, de los espías. Es muy rica la palabra, ¿no es cierto? Más pasamos a otro punto. El día viernes hablaba de cosas que se volvieron ejemplos para nosotros y tocaba 2 versículos de la palabra del Señor, en los cuales nosotros entendemos que todo lo que está escrito en la Biblia es útil, sea del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es útil y a nosotros nos ayuda. Está puesto como ejemplo para que nosotros el día sábado no perdamos el enfoque. Y acá quiero quedarme un poquito. En el día sábado se tocaba de un punto maravilloso que puede ser nuestra experiencia. Ahí hablaban del populacho en Números 11:4. Tomamos lectura todos juntos. Números capítulo 11, versículo 4. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Esto acá, la gente extranjera, era el populacho. El populacho vivía en la periferia del pueblo de Israel. Ese era el populacho. Vivía en la periferia del campamento, donde el pueblo de Israel iba, donde el cristiano va. ¿Dónde el cristiano va? Con los cristianos. ¿Dónde el cristiano va? A las reuniones. ¿Dónde el cristiano está involucrado? En las cosas de Dios. ¿Dónde el cristiano va? A las conferencias. Entonces, el populacho es el que queda alrededor de esto. ¿Y qué caracteriza al populacho? El populacho no sabían a qué tribu pertenecían. El populacho no tenían convicciones de identidad. El populacho tampoco, ellos conocían sus orígenes y no sabían de qué familia eran. Hermanos, nosotros tenemos que tener bien en firme nuestra identidad. Nosotros sabemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes con el Señor. Somos nación santa. ¿A qué pueblo pertenecemos? A un pueblo celestial. Nosotros tenemos que saber quiénes son nuestra familia. Tenemos una familia natural, que es de donde nacimos. Mas tenemos una familia en Dios, una familia en Cristo. Nosotros sabemos a qué familia pertenecemos. Oh Señor Jesús, qué rica la palabra. Y el último, el domingo, debemos aprender de los errores. Esto tenía una referencia directa con respecto a la idolatría. La idolatría no es solo adorar ídolos, imágenes, no es solo eso. Es algo muy amplio. Vamos a leer solo un versículo, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 7. Leemos para terminar el último versículo. 1 Corintios 10, 7. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
Repetimos, se trata de la idolatría. La palabra del Señor lo dice, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué relación tiene esto, no es cierto, con el comienzo de la palabra? En uno de los ejemplos, con respecto a las reglas de golpear el cuerpo. Nuestro cuerpo para él es muy fácil, para nuestra persona es muy fácil ver en Netflix obras de video, jugar, comer. Esto también es idolatría. Nosotros debemos tener un control con respecto a esto, tener un dominio, tener una firmeza con respecto a administrar nuestros horarios, nuestro tiempo y no ser idólatras en cosas muy pequeñas. Hermanos, hasta aquí el alimento diario de esta semana. Que el Señor les bendiga mucho y que puedan disfrutar mucho más. Jesús es el Señor.